Hola, ¿cómo estás? Me encanta, seguimos. Y la pregunta del día de hoy es, ¿y si comemos mucha grasa? O sea, ¿qué pasa? ¿A qué aspiramos? ¿Y qué significa comer mucha grasa? Mira, comer mucha grasa no significa que nos vamos a atiborrar, sino que del 100% de lo que necesitamos al día le vamos a destinar más del 50% de las calorías a las grasas, idealmente un 75%. Y lo único que vamos a hacer es reducir nuestra ingesta de carbohidratos entre el 5 y el 10%, pues a consideración. Puede haber días de 5, puede haber días de 10, puede haber días hasta de 20. Y para no entrar en conflicto sobre cuántas calorías necesito y todo eso, te voy a dar una forma muy básica de hacer un aproximado, porque pues estamos buscando que cada quien saque sus porcentajes. Y mira, por ejemplo, yo que peso 52 kilos, si lo que quisiera es bajar de peso, pues puedo multiplicar por entre 20 o 25 kilocalorías. A mí no me gusta matarme de hambre, hice mi cuenta con 25, son 1300. Y dice, para mantener un peso debes de multiplicar entre 25 y 30. Yo que peso 52, pues me fui a las 30 y me salen 1560. Si te fijas, la diferencia no es muy grande, 260 kilocalorías, que cuando hablamos de una dieta cetogénica, la realidad es que podemos irnos a las 1500 sin problema. Puedes hacer un cálculo y podemos buscar estar en este rango de kilocalorías. ¿Qué significa esto? Que de nuestro 100%, pues vamos a imaginarnos que nos vamos a quedar con estos porcentajes, porque pues sí quiero tener un poquito de fruta o algo en mi dieta, poquito. Entonces, pues hacemos una cuentita por ahí de mis 1500 kilocalorías, pues por punto 75, por punto 15 y por punto 10. Y como la grasa tiene 9 kilocalorías por gramo, pues 1125 entre 9 me da esto, entre 4 y 4. Y ya sé que ocupo 17 gramos de carbohidratos, 25 gramos de proteínas y 125 gramos de grasa. O si quiero ser un poco más restrictivo, pues hago lo mismo, 1500 kilocalorías por punto 75, por punto 15 y por punto 05. Y después divido 1200 entre 9, 225 entre 4 y 75 entre 4, y tengo los gramos. Y así estamos bien fáciles. Y por ahí nos ayudamos del Google para ver cuántos gramos de proteína tiene la pechuga de pollo o un huevo, o cuántos gramos de carbohidratos tienen 100 gramos de manzana, y así podemos irnos dando una idea. Pero bueno, eso yo te voy a ayudar después. ¿A qué aspiramos con una dieta de estas características? Mira, para empezar, pues vamos a tener tan poco consumo de carbohidratos que nuestra glucosa pues tiene que bajar. Si baja nuestra glucosa, tiene que bajar nuestra insulina, porque a menor glucosa, pues menor insulina, eso es así. Si hay menos insulina, vamos a salir del cuarto que huele mal, y entonces nos vamos a resensibilizar al olor. Entonces nuestras células van a salir de ese cuarto lleno de insulina y se van a resensibilizar a la insulina. Sin insulina, acuérdate que no hay manera de que se formen triglicéridos, así que nuestros triglicéridos van a bajar. Recuerda que sin insulina, sin glucosa, sin resistencia a la insulina, nuestra inflamación crónica va a bajar. Y si nuestra inflamación crónica baja, ya no tiene nada que hacer el exceso de colesterol que está reparando. Entonces también nuestro colesterol va pues a reducirse a niveles adecuados, y vamos a tener diferente distribución entre el tipo de colesterol, porque hay colesterol que nos conviene y el cuerpo lo sabe y el cuerpo se encarga, pero al menos los niveles de colesterol inadecuados van a bajar. En resumen, con la escasez de glucosa y la elevada ingesta de grasa, pues al cuerpo no le queda más que usar la grasa de la dieta. Y si esta grasa no es suficiente, vamos a movilizar grasas del almacén. Es por eso que podríamos escoger que en vez de 1500 calorías fueran 1300. Y así vamos a movilizar cada que necesitemos más energía, grasa del almacén.
¿Cómo es esto? Recuerda que cuando consumimos carbohidratos, el carbohidrato se convierte en glucosa. Si hay glucosa hay insulina, y si hay exceso de glucosa y de insulina, se convierte el azúcar en grasa. Esa grasa se llama triglicéridos, y el triglicérido se va a ser almacenado en forma de grasa subcutánea, y es cuando decimos que tenemos aumento de peso. Pero el cuerpo también puede hacer un proceso como de aprovechamiento de esa grasa almacenada, y entonces podemos ir en sentido contrario. Pasamos esa grasa, el hígado la metaboliza y produce algo que se llaman cuerpos cetónicos, que son un supercombustible. La vía de la glucosa pues es cuando la glucosa está alta, y si nuestra glucosa está baja, pues al cuerpo no le queda otra más que hacer el proceso de crear cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque las cetonas son un supercombustible. Entonces lo que buscamos es elevar el nivel de cetonas en sangre, y cuando esto pasa ya entramos a lo que se llama terapia cetogénica. La creación de cetonas en el cuerpo es un mecanismo natural, lo tenemos grabado en nuestro ADN y ha sido utilizado durante cientos y miles de años, porque es la manera de utilizar el combustible de reserva en periodos de hambruna. Si había situaciones en las que cuando vivíamos a la intemperie no había comida, como por ejemplo situaciones de mucho frío, pues había periodos de hasta 30, 40 días en los que había muy poco alimento, y entonces utilizábamos toda la grasita almacenada para seguir viviendo. Y las características, para que entremos ya en detalles de este tipo de dietas, y ya lo entendiste, es que es una dieta rica en grasas. Vamos a hablar sobre los tipos de grasas en una siguiente emisión, pero la ventaja es que esta dieta puede hacerse si eres vegetariano. Estoy hablando de ovolacto vegetariano, nada de crudivegano, vegano y esas cosas. También se puede hacer si eres carnívoro. Se pueden cubrir las cantidades de proteína en ambos casos, ya que recuerda que la cantidad de proteína se mantiene bastante conservador. Es fácil llenarlo siendo vegetariano con algo de quesos y huevos y natas y mantequillas. Entonces, lo que principalmente cubre nuestras calorías del día son cosas como la mantequilla, el ghee. Buscamos aliños para ensaladas a base de aceites. Aquí hablamos o hablaremos principalmente del aceite de olivo. Buscamos natas, mayonesas, quesos, cosas grasosas como el tocino, pero que todo sea, pero estamos buscando productos como naturales. Es muy importante que si vas a comprarlo en el supermercado y no de producción de granja, pues cheques bien la etiqueta, porque por ejemplo te puedo asegurar, porque lo he checado 1000 veces, que la mayonesa que compras no es mayonesa y trae azúcar. Entonces esa no nos sirve. La mayonesa la podemos hacer en casa con aceite de oliva y huevos. Que las natas sean pues de algún rancho o lugar en donde sepas que la extraen de la leche bronca. Que los quesos sean de preferencia así. Por ejemplo, ahí están los quesos menonitas. El ghee siempre funciona, y la mantequilla, pues me he encontrado muchas que son mitad mantequilla y mitad aceite vegetal. Eso no nos sirve. Vamos a hablar de los aceites vegetales enseguida. Hablamos del huevo. El huevo tiene proteína y grasa. El coco es mucha grasa saturada. El aguacate es mucha grasa. Buscamos carnes o cortes grasos, y lo más importante es que vamos a complementar con abundantes vegetales, principalmente hortalizas bajas en carbohidratos, como por ejemplo brócoli, coliflor, espinacas, acelgas, coles, calabaza, pepino, perejil, cilantro, chayote, jícama, espárrago, y todo lo que puedas buscar y encontrar que sea bajo en carbohidratos. ¿Cómo descubrimos o se descubrió como seres humanos que las cetonas son nuestras amigas? Pues mira, la idea de la dieta cetogénica tiene su origen en el ayuno terapéutico, que viene usándose hace muchísimo tiempo. Un ayuno terapéutico dura al menos unos 30 días o más. Yo los he escuchado de 40 días.
Y se utilizaban mucho porque aliviaban trastornos difíciles como problemas digestivos, la artritis, que antes pues era sumamente rara, el cáncer, que era raro, la epilepsia, y es la epilepsia la que dio pauta a muchos estudios porque los podíamos prolongar. Una persona con cáncer pues no sabíamos qué tantos estudios podíamos hacer. Pero con los epilépticos, que pues si era una crisis, se empezó a utilizar el ayuno terapéutico porque se observó que hubo remisiones en las crisis epilépticas, en las convulsiones. Y fue de las pocas alternativas como de tratamiento para los pocos casos que hubo durante mucho tiempo. Realmente fue en 1921 cuando se instauró la dieta cetogénica como tratamiento para la epilepsia, y antes de eso eran ayunos terapéuticos. Y para dar pie a esto estuvo el doctor Hugh Conklin, que fue un osteópata en Estados Unidos, que él promovía una dieta a base de agua, es decir, un ayuno, y con esto trató a cientos de pacientes epilépticos y él documentó que tenía un 90% de curación cuando se trataba de niños. De todos los cientos de pacientes que él incentivó a hacer este ayuno, el 90% de los niños se curaban. Y en los adultos obtenía una tasa del 50%, quizá porque el daño cerebral era mayor. Y gracias a esto, un personaje, el pediatra H. Rowley Gilliland, que fue también neoyorquino, fue también de los Estados Unidos, dice, yo quiero ver si esto que él dice es cierto. Y sometió a 36 pacientes de entre 3 y 35 años, hablamos de niños pequeños, a una dieta de 20 días de solo agua, es un ayuno terapéutico, y el 87% de estos 36 pacientes no volvieron a tener crisis epilépticas. Entonces, como hubo muchos estudios. Acuérdate que ya a partir de 1880 la innovación médica ya requería estudios y ya requería documentar todo, y entonces empezó la revolución, y con muchos estudios como ese se observó que muchos síntomas desaparecían años, a veces volvían, a veces no, y pues lo ideal era que había que repetir ayunos para volver a tener una ventana de mejorías. Acuérdate que hablamos de cáncer, epilepsia, artritis y problemas digestivos severos. Sin embargo, pues como en todos lados va a haber pacientes para los que les era impracticable el ayuno. Y entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que sucede durante el ayuno que genera esta curación? Y se empezó a estudiar a fondo qué pasaba en el cuerpo cuando entrábamos en ayunos largos y cómo podíamos replicar estos beneficios sin dejar de comer. Y es que se descubre que cuando no se consumen alimentos que puedan convertirse en glucosa, no nos queda otra alternativa más que movilizar parte de las grasas almacenadas, y es nuestro hígado el que los convierte en unos compuestos solubles en agua. Específicamente, si les quieres poner nombres, está el beta hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona, pero para no entrar en nombres les llamamos cuerpos cetónicos, y todavía más resumido le llamamos cetonas. El descubrimiento más importante con las cetonas es que son una fuente más concentrada y más eficiente de energía. Las cetonas le permiten al cerebro funcionar mejor. Son neuroprotectoras. Un cerebro alimentado con cetonas se reconfigura y se cura. Es por eso que utilizamos este tratamiento, esta dieta, o como le quieras llamar, terapia, para la epilepsia, para el Parkinson, para el Alzheimer y muchas otras situaciones neurodegenerativas. La terapia cetogénica es la forma de alimentación que produce altos niveles de cetonas en la sangre. Y esto gracias al consumo alto de grasas y al consumo bajo de hidratos de carbono. Y hablaremos sobre las grasas y los tipos de grasas que nos beneficia consumir en la siguiente emisión.